Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Cuando tenemos un bebé, bueno, las preocupaciones son muchísimas y una de ellas suele ser que regurgita demasiado. ¿Es bueno, es malo? ¿Cuándo es normal esa regurgitación de los bebés? Cuando tenemos un bebé, independientemente si lo alimentamos con lactancia materna o con lactancia artificial, una vez que ha terminado de comer es muy frecuente que parte de ese contenido vuelva a salir, lo que llamamos regurgitación de esa toma. Esto se produce prácticamente en todas las tomas. Hay bebés que regurgitan muy poquito, pues igual les cae así como una babita con restos de leche. Sin embargo, hay otros bebés que regurgitan bastante cantidad. ¿Esto a qué se debe? Esta regurgitación, este expulsar parte de lo que han comido. Por un lado, tenemos que saber que los bebés todavía no tienen su tubo digestivo perfectamente desarrollado, y lo que no tienen perfectamente desarrollado es la válvula que separa el estómago del esófago, la que impide que el alimento vuelva hacia atrás. Por lo tanto, si los bebés llenan el estómago, tienen muchas probabilidades de que parte de ese contenido vuelva a salir, vuelva a coger el camino inverso a través del esófago y que vuelva. También tenemos que pensar que los bebés chiquititos, no son muy grandes, tienen un esófago muy cortito. O sea, la distancia entre el estómago y la boca es mucho más corta, por supuesto, que en el caso de los adultos. Por lo tanto, está muy cerca, otra vez, de la boca, para que cualquier contenido extra que tenga el estómago, que además es muy chiquitito, vuelva con mucha facilidad para atrás. De hecho, si os fijáis, cuando los bebés regurgitan, para ellos no ha pasado nada. Es, vamos, casi como tragar salivas. No es algo automático, no les produce ningún tipo de molestia y, por lo tanto, si el bebé crece adecuadamente, no tendremos por qué preocuparnos. No supone que se esté quedando sin comer. Aquí nos puede entrar la duda, por ejemplo, con bebés que regurgitan grandes cantidades y que el peso se estanca, ¿no? Que no sigue avanzando de manera adecuada. En esos casos podríamos necesitar, por ejemplo, la utilización de lo que se denominan fórmulas antirregurgitación, por ejemplo, en el caso de la lactancia artificial. Hay más probabilidades de que se produzcan regurgitaciones, vamos a llamarle anómalas, en los bebés alimentados con lactancia artificial que con lactancia materna. Y llamo anómalas, pues eso, a que se produzca una cantidad un poco más grande. A veces el tamaño del agujero de las tetinas, que deja pasar más cantidad de leche que la que el bebé puede gestionar fácilmente. El recostarles, por ejemplo, nada más comer. Los bebés más chiquititos comen recostados, pero la postura de comer no es igual en los bebés con lactancia de fórmula que con lactancia materna. Los bebés con lactancia materna comen de costado, reclinados, más o menos con una postura un poco más girada. Los bebés con biberón comen con una postura más plana, y eso podría también alterar esa forma, bueno, de que el contenido, de que la leche se mantenga dentro del estómago con más facilidad. Ya hemos dicho, esa válvula todavía no cierra perfectamente. También es importante que aprendamos a distinguir entre lo que es una regurgitación normal y lo que es un vómito, porque en el caso de los vómitos, bueno, pues podría tener otras consecuencias, y muchas veces el vaciamiento del estómago es total, es decir, lo que ha consumido o lo que ha comido
el bebé, sale casi completamente del estómago y por lo tanto no hay absorción de nutrientes. ¿Qué ocurre? Que los vómitos, si son puntuales, no debemos darles especial importancia. Si se repiten con cierta frecuencia, sí, porque podría haber un problema a nivel digestivo que provoque también esos vómitos. ¿Cómo los distinguimos? El proceso de regurgitación, ya hemos dicho que no les produce, es pasivo, no produce absolutamente ningún efecto en los bebés. El proceso de vómito podríamos decir que es activo, porque hay una contracción importante a nivel del estómago para que salga otra vez ese alimento hacia afuera y por lo tanto esa diferenciación, porque a veces en volumen, como el volumen que comen los niños, pues nos puede engañar, ¿no? Aquello que vomitan o regurgitan, pero en ese caso sí que notamos muchas veces ese movimiento del estómago que se produce cuando existe un vómito. También la forma de expulsar muchas veces es diferente, ¿no? La posición de la cabeza o el gesto que se hace al vomitar no es igual que cuando se regurgita la leche, que realmente el bebé lo podemos tener sentado y de repente ¡pups!, le vemos que sale un poquito de leche. Pues muy frecuente cuando nos los apoyamos en el hombro para que expulsen los gases, que nos vomiten en el hombro. Bueno, algo que evidentemente pues muchas veces, miento, he dicho que nos vomiten en el hombro, no es vómito, es regurgiten en el hombro, que generalmente, bueno, pues no son cantidades muy elevadas, pero sí que son, no sé si os ha pasado alguna vez, bastante olorosas y en muchos casos, bueno, pues no nos resulta tampoco muy agradable por muy normal que sea. Y otra diferenciación que tenemos que hacer también con esa regurgitación que es normal es con una posible enfermedad por reflujo gastroesofágico, es decir, que haya algo que provoque también ese reflujo, esa vuelta hacia atrás, esa salida del estómago hacia el esófago del alimento, en este caso la leche bien materna o bien lactancia de fórmula. En ese caso, en caso de reflujo, se suelen producir molestias a los bebés. Muchas veces les entra la tos, porque a veces les pica también. Esa tos puede estar acompañada o no de regurgitación, pero es como una tosecilla como no muy fuerte, no es como de un catarro, sino que es como algo que está molestando. A veces podrían tener dolor. También a nivel del esófago, porque ese contenido del estómago está pasando en pequeñas cantidades y el estómago, que es un medio muy ácido, pasa al esófago, que no está acostumbrado a esa acidez que permite la digestión de la leche y sin embargo pues es como si se estuviese produciendo una especie de irritación que puede llegar a ser grave en el esófago de los bebés y eso por supuesto que nos debería llevar también a consultar con el médico porque podrían agravarse los problemas. Si os habéis fijado, muchas veces los bebés regurgitan al expulsar el aire que han tragado cuando están consumiendo la leche, cuando están o después de haber comido. Por eso es importante también mantenerlos erguidos durante un periodo de tiempo después de la ingesta de los alimentos y no tumbarlos inmediatamente, porque entonces no favorecemos tampoco la expulsión de esos gases. Y hay socorro, que luego tenemos por la tarde esos temidos dolores de tripa que a veces producen un llanto inconsolable. No estoy diciendo que sea esa la única causa, pero sí es verdad que a veces pues puede estar relacionado. De hecho, es más frecuente o hay mayor cantidad de gases, de aires, cuando se toman biberones que cuando se toma lactancia materna. Y lo que no debemos hacer nunca, por supuesto, creo que después de todo lo que os he explicado es algo que lo vais a entender fácilmente, es ni ponernos a jugar, ni a bailar, ni a saltar, ni a menear a los bebés después de haber comido.
imaginaros, es lo mismo que si yo lleno una bolsa o un cubo hasta arriba de agua y después lo empiezo a menear, pues que se me va a caer seguro. Muchas veces no nos damos cuenta y ay, el meneíto, pin, 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 por ejemplo, sentado en las piernas después de comer, pues ¿qué pasa? Que el contenido de ese estómago pues está ahí meneando y ¡brr! Y de repente pues le sale un poco más de regurgitación, que nos puede parecer un vómito, que no lo es, porque no hay esa activación, como os digo, el mecanismo que expulsa. Y uy, ¿qué ha pasado aquí? Pues resulta que le hemos provocado al niño o al bebé una mayor regurgitación del contenido del estómago, alimento que no ha comido realmente porque lo ha vuelto a expulsar. Claro, y luego el niño no crece, no engorda y no va bien de peso, pero es que igual somos nosotros los que, sin quererlo, sin darnos cuenta, estamos aumentando esa regurgitación, bueno, pues moviendo, ¿no? innecesariamente a los bebés después de la ingesta de los alimentos, el momento en el que tienen que estar tranquilos para favorecer ese proceso de digestión. Los que seáis padres primerizos, ya sabéis, todo lo que os he ido contando en el vídeo os va a ayudar a evitar o a reducir también esas regurgitaciones. Los que seáis padres veteranos ya sabéis perfectamente, creo que de lo que os estoy hablando, de esas regurgitaciones que al principio nos pillan un poco desprevenidos, pero después ya no, ya estamos segurísimos de que las vamos no a evitar, porque es casi imposible. Lo que sí que vamos a tratar de evitar es el lamparón en nuestra camisa o en nuestra ropa, que es muy probable que llegue en ese momento de expulsar los gases si no tenemos las suficientes precauciones. Así que espero que el vídeo os haya gustado, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.